Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. A ver, seamos sinceros, cuando tenemos delante un problema sistémico de esos que asustan, la tentación de saltar directamente a proponer soluciones es brutal. Queremos arreglarlo ya. Pero intentar resolver un problema a gran escala sin entender su estructura antes es literalmente como intentar curar una enfermedad grave sin haber hecho un diagnóstico médico riguroso, un desastre asegurado. Primero, es absolutamente imprescindible mapear los síntomas, conocer el historial y, sobre todo, descubrir la raíz del problema antes de prescribir ningún tipo de intervención. Y para conseguir exactamente esa claridad clínica, hoy vamos a seguir una hoja de ruta muy directa en 5 pasos. Arrancaremos con el caos de los sistemas, pasaremos por la etapa 1, que es enmarcar, la etapa 2, escuchar, la 3, comprender, y por último llegaremos al diagnóstico final. ¡Vamos a ello! Vale, entremos en materia con el primer punto, el caos de los sistemas. El punto de partida aquí es aceptar una realidad del siglo XXI que es cuanto menos incómoda. Nos enfrentamos a desafíos de una supercomplejidad nunca antes vista, donde los métodos lineales de toda la vida sencillamente fracasan. Da igual si hablamos de revitalizar la economía local o de adaptarnos al cambio climático, las variables están tan enredadas que mutan sin parar. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se soluciona un problema que parece literalmente imposible? Pues el secreto está en cambiar el chip. En entornos de alta complejidad, intentar imponer una solución rápida a ciegas es pegarse un tiro en el pie. No buscamos arreglar de primeras, sino navegar y decodificar. Y para entender de verdad este lío, viene genial recordar lo que decía el pionero Russell Ackoff sobre estos problemas retorcidos. Él decía que nos enfrentamos a conjuntos grandes y complejos de problemas que interactúan entre sí, verdaderos sistemas dinámicos de problemas. O sea, unos enredos monumentales que no se pueden resolver con una simple ecuación. Hay que diseccionarlos, mapearlos y entenderlos a fondo para encontrar esos pocos puntos de apalancamiento que de verdad van a generar un cambio sistémico. Pasamos ahora a la primera etapa formal de nuestra metodología. La etapa 1, enmarcar. Si seguimos con nuestra metáfora médica, esta etapa es exactamente igual que el triaje en urgencias. Antes de operar, hay que saber qué estamos mirando y delimitar el historial clínico. Entonces, ¿qué es enmarcar? Pues es un proceso de descubrimiento colectivo para definir muy bien los límites físicos y sociales, quiénes son los actores y cuál es el propósito del sistema. Es una fase súper delicada. Si abrimos demasiado el marco, el problema se vuelve inabarcable y no hay quien diseñe nada. Pero ojo, si lo cerramos demasiado y somos muy restrictivos, las soluciones serán meros parches superficiales que no cambiarán absolutamente nada. Lo realmente interesante aquí es cómo logramos ese encuadre perfecto. Usamos 2 herramientas clave a la vez. Por un lado, el mapa de actores, que nos responde a la pregunta de quién está en el sistema. Ahí analizamos a los usuarios y a las organizaciones en función de su poder y conocimiento. Y por otro lado, en paralelo, tenemos la herramienta de contexto rico, que es como hacer zoom hacia afuera. Nos ayuda a ver qué fuerzas macro impulsan el cambio. Identifica tendencias a largo plazo, las prácticas atrincheradas de hoy en día y las innovaciones de nicho que vienen pisando fuerte para romper el status quo. Continuamos avanzando en el proceso. Vamos con la etapa 2, escuchar. Aquí se acaba la teoría y el trabajo de escritorio. Después del triaje, es del todo imposible diagnosticar un sistema social complejo solo mirando hojas de cálculo o informes macroeconómicos. Pensemos que detrás de cada estadística hay personas reales, con sus comportamientos, sus sesgos culturales y dinámicas de poder que a simple vista no se ven. Un diagnóstico sistémico de verdad exige salir a la calle, mancharse las manos, requiere mucha empatía clínica y observación directa en el entorno real. Todo esto a través de la investigación etnográfica. Y bueno, que nadie piense que esto es improvisar sobre la marcha. Esta investigación cualitativa tiene 3 pasos muy rápidos pero estructurados. Primero, el descubrimiento de actores, donde seleccionamos deliberadamente perfiles con experiencias extremas basados en nuestro mapa anterior. Segundo, formulamos preguntas de investigación profundas para hacer un análisis de capas causales y no quedarnos solo en los síntomas. Y tercero, la entrevista contextual, es decir, observamos a los actores en su propio hábitat, convirtiendo roles teóricos en valiosísimo conocimiento puramente humano. Y así llegamos a la fase más compleja, la etapa 3, comprender. Imaginemos que nos acaban de entregar los resultados del laboratorio. Este es el momento donde cogemos toda esa montaña de datos de campo y la sintetizamos para descubrir patrones ocultos. Y esto ilustra de forma genial cómo lo hacemos con 2 modelos distintos. A la izquierda, el mapa de influencia, que usa una lógica más lineal para ver qué variables empujan a otras de forma jerárquica. Separa las causas profundas de los simples síntomas. Pero a la derecha tenemos el bucle causal. Esto asume una realidad muchísimo más fluida. Nos muestra cómo los flujos de información crean ciclos continuos de retroalimentación que básicamente atrapan al sistema en un bucle y le impiden evolucionar.
Al pintar estos ciclos, a menudo asoman patrones estructurales que se repiten una y otra vez, conocidos como arquetipos de sistemas. Son, en esencia, el vocabulario universal de los sistemas rotos. Tenemos varios muy documentados: la tragedia de los comunes, el desplazamiento de la carga o el éxito para el exitoso. Pero fijémonos en uno súper revelador: las soluciones rápidas que fallan. Básicamente, le pones un parche temporal a un síntoma urgente y parece que todo va bien, pero resulta que esa misma acción genera consecuencias imprevistas que silenciosamente empeoran el problema original. Es como buscar alivio emocional comprando de forma compulsiva. Te alivia el estrés en el momento, claro, pero luego llegan las deudas y la ansiedad inicial se multiplica. ¿Un clásico? Vamos a cerrar el círculo y ver cómo se construye todo esto en nuestra fase final, el diagnóstico final. Si miramos la línea temporal de lo que acabamos de hacer, la coherencia de estos pasos es innegable. Todo empezó con el triaje estratégico para enmarcar el sistema y asegurarnos de que estudiábamos la anomalía correcta. Luego pasamos al examen clínico en el terreno, escuchando la perspectiva cruda de los actores. Y por último, entramos al laboratorio para comprender esos bucles causales ocultos. Completar metónicamente estas tres fases es lo que nos garantiza extraer las verdaderas causas raíz. Y lo más importante de todo, nos da la base indispensable que necesitamos para poder planificar intervenciones reales que de verdad funcionen. Tener la capacidad de desgranar problemas que parecen indescifrables usando estos mapas visuales es, sinceramente, un superpoder transformador. Una vez que se dominan estas etapas de marcar, escuchar y comprender, ningún desafío resulta intocable. Así que, con estas extraordinarias herramientas analíticas a nuestra disposición, queda una reflexión final sobre la mesa. ¿Qué problema aparentemente imposible, qué sistema complejo estamos listos para diagnosticar hoy?